solo por el tiempo necesario y en intervalos necesarios y durante horarios adecuados a un riesgo controlado y costo razonable. Bien, eso pues es lo que expresa la OMS con respecto a la prescripción de fármacos. Bien. Bueno, entonces aquí, miren que esto me está mostrando las vías de administración de medicamento. Nosotros, en la práctica clínica, usamos generalmente 4 vías, luego van a mirar que hay unas vías más especializadas que otras. Entonces tenemos la vía intravenosa, que tiene una absorción sistémica directa, y entonces tendrá efectos inmediatos. Entonces yo la puedo absorber y en el momento inmediatamente yo voy a obtener el efecto deseado. ¿Para qué se utiliza la vía intravenosa? Pues en las emergencias. A partir de esta vía yo puedo utilizar una gran cantidad de líquidos. Dentro de los inconvenientes es que tendrá mayor riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, la anafilaxia. Los síntomas relacionados con la anafilaxia tienden a ser mayor a través de esta vía, la vía subcutánea. También es una vía rápida, solo se pueden colocar solo 2 ml de solución, de una determinada solución, y miren que estos volúmenes generalmente son pequeños. ¿Cuánto? 2 a 2,3 ml aproximadamente. Luego, cuando veamos cinética de absorción, vamos a ver las características específicas de cada una de ellas. Tenemos entonces aquí otra vía, que es la vía intramuscular, que es una vía rápida en solución acuosa, es conveniente en volúmenes moderados y tiene algunas limitaciones. Entonces, miren, acá tenemos la vía oral. La vía oral, entonces, es una vía variable, es segura, es fácil, es económica. ¿Por qué es segura? Porque tú te la puedes tomar. ¿Cuál es la vía que más utilizamos nosotros? Pues la vía oral. ¿Cuál es el problema de la vía oral? La biodisponibilidad. Que el fármaco no llega completo a la sangre, se reduce. ¿Sí? Se reduce muy probablemente porque en el estómago tendremos unas enzimas que metabolizarán un porcentaje de fármaco. Entonces, por ejemplo, para ciertos fármacos, sobre todo los fármacos antihipertensivos, la biodisponibilidad será solo del 70%. Solo un 70% de ese fármaco podrá llegar a la sangre. Porque probablemente antes de llegar a la sangre, en la circulación portal, en el hígado, en las microvellosidades intestinales y en el estómago, se biotransformó y se redujo. Entonces, su biodisponibilidad, por lo tanto, no va a ser igual cuando llegue definitivamente a la sangre. ¿Bien? Profe. ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya voy, mamita. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo Usted, una. Tatiana, dígame. Cuando le colocan medicamento sublingual, ahí cómo sería una vía también oral y sería Rápida, variable. rápida. Porque el efecto va a ser rápido, pero tiene una desventaja, y es que el periodo de latencia es corto. Y ya luego le explico qué es el periodo de latencia, pues para no irlos a embolatar. O sea, Bueno, tú gracias. lo puedes administrar gotas, concentraciones pequeñas de fármacos, pero te va a parecer rápido el efecto. Sin embargo, la duración del efecto es corta. Por eso es necesario que cuando tú utilizas la vía sublingual, tú tomes fármaco oral y tomes uno sublingual. Es decir, para que el efecto te aparezca rápido. Pero si tú quieres que ese efecto permanezca durante un periodo determinado de tiempo, deberías coadyuvarlo con un fármaco de absorción oral. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta allí alguna otra pregunta? Hola. No, señora. Bien. Listo. Entonces, vamos entonces a ver el término
agonismo. Agonismo ya lo expliqué. Yo también les expliqué la variable agonista puro y agonista parcial. O sea, yo me acuerdo de eso. Entonces, ¿qué es el antagonista? ¿O qué es una sustancia antagonista? Una sustancia capaz de bloquear o de disminuir el efecto de un agonista. Una sustancia capaz de bloquear o de disminuir el efecto de un agonista. Sustancia capaz de bloquear o de disminuir el efecto de un agonista. Entonces, ¿para qué me sirven a mí los antagonistas? Uno, me sirve en el tratamiento de las intoxicaciones. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿será que una persona puede tener una sobredosis de cocaína? Sí. Claro, Sí, claro. Entonces, habrá antagonistas para opiáceos. Entonces, ejemplos de opiáceos, la cocaína, la heroína, la morfina, la meperidina, ¿sí? Óigase bien, morfina, meperidina, hidromorfona, heroína, cocaína, todo eso son sustancias opiáceas. Entonces, existirá una sustancia antagonista de receptores opiáceos. ¿Cuál es el antagonista? La naloxona. Exactamente, la naloxona. Ese será un antagonista. Entonces aquí, si yo quisiera colocarlo aquí, entonces miren, aquí lo pongo, entonces, para opiáceos, ¿cuál será el antagonista? Entonces aquí la naloxona. ¿Cuál es el nombre comercial? Pues el Narcan. Es el nombre comercial, la naloxona. Bien, eso. Si yo tuviese una intoxicación con benzodiazepinas, un ejemplo, las personas que utilizan fármacos para dormir, y yo ese día estaba pues con la pila baja y me dije, la vida no tiene sentido, yo me quiero morir, Dios quiera nunca que no, ¿sí? Yo podría intoxicarme. Entonces yo me quiero intoxicar. Entonces tomé una sobredosis por naloxona. La naloxona es un medicamento controlado, es un medicamento de uso intrahospitalario, sí, señor. Bien, entonces, repito, si yo quisiera, por ejemplo, tomar una determinada cantidad de fármaco para dormir, para morirme, y utilizara, por ejemplo, las pasticas del abuelo, el alprazolam, que toma el abuelo y me tomara en vez de una, me tomara 10 o 15 tabletas, pues tendría una sobredosis por benzodiazepinas. Entonces, ¿cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? Pues el flumazenil. Flumazenil, con F de foca, flumazenil. O sea, todo tipo de benzodiazepinas se revertirá, se podrá revertir con flumazenil. ¿Está claro? Flumazenil. Por el contrario, si yo tengo una intoxicación por acetaminofén, ejemplo, otro antagonista, el antagonista de acetaminofén, la N-acetilcisteína, sería otra sustancia antagonista. O sea, que el efecto o la intoxicación por acetaminofén también se puede revertir con la N-acetilcisteína. Otro ejemplo de antagonista. ¿Para qué servirán las sustancias anticoagulantes?
¿Qué creen ustedes? ¿Para qué servirán las sustancias anticoagulantes? Para evitar los coágulos. Exacto. ¿Cuál será el riesgo de usar una sustancia anticoagulante? Si yo, en vez de tomarme una tableta, me tomara 100, eso, la hemorragia. Entonces, tendríamos que utilizar una sustancia antagonista. Por ejemplo, la sustancia antagonista de la heparina, que es un anticoagulante, será la protamina. La protamina. Ojo que vamos con 4 ejemplos. Miren, vamos con la N-acetilcisteína, que es el antagonista ¿de quién? Acetaminofén. Acetaminofén. Si yo tengo una intoxicación por opiáceos, ¿cuál será el antagonista? Naloxona. La naloxona. Perfecto. Si yo tengo una intoxicación por benzodiazepinas, ¿cuál será el antagonista? Fumacenil. Fumacenil. Con respecto a los anticoagulantes como la heparina, que es un anticoagulante que se usa por vía subcutánea o por vía intravenosa, el antagonista sería la protamina. ¿Sí? ¿De cuál, profe, perdón? Ahora, la protamina. Para la heparina es la protamina. Ahora, supónganse que yo tengo una sustancia que se llama warfarina. La warfarina también es un anticoagulante. ¿Qué diferencia tiene con la heparina? Que se administra por vía oral. La warfarina también es un anticoagulante. ¿Quién será el antagonista de la warfarina o de los cumarínicos? El antagonista es la vitamina K, ¿sí? Que promueve la formación de coágulos. Mientras la una induce sangrado, la otra bloquea, ¿sí? Bloquea y produce, oígase bien, efecto protrombótico. Promueve la formación de coágulos. Bien. Entonces, esa sería la protamina. Una pregunta. Sí, dígame. En el caso de la heparina, el antagonista sería la protamina. ¿Sí, pa? Y la warfarina, vitamina K. La vitamina K. Si la heparina y la warfarina son anticoagulantes, en el caso de la heparina también podría utilizar vitamina K como antagonista. Sí, competitivo. Y entonces habrán puros y competitivos, unos que bloquean de manera completa al receptor y unos que lo pueden bloquear desde lejos, pero igual van a producir una respuesta que no va a ser máxima, muy probablemente, pero sí va a disminuir el efecto de esa sustancia. ¿Sí está claro, mijo? Señora, muchas gracias. Bien. O por ejemplo, si usted tiene supóngase que usted está en un hospital de nivel 2, donde hay un banco de sangre, y usted le llegó un paciente con una intoxicación por warfarina, el paciente llegó con sangrado en las encías, muy probablemente, de pronto, y usted no tuviese allí, no tuviese vitamina K, ¿usted qué haría? Utilizaría una sustancia que también me disminuya el efecto de ese anticoagulante, el plasma fresco congelado, que es rico en factores de la coagulación. ¿Está claro o no? Sí, señora. Bien. Exactamente. El plasma fresco congelado. Entonces, miren que yo puedo revertir los efectos y entonces puedo ser competitivo o no. Hay unas que son puros, es decir, que son solo para eso. Yo pregunto, ¿será que alguien alguna vez ha recibido una mordedura de serpiente? El veneno de una serpiente sería una sustancia agonista, porque es exógena a mi organismo, ¿o no? Y entonces yo podría utilizar una sustancia, óigase bien, que me bloquee el efecto de ese veneno. ¿Cómo se llama ese efecto, esa sustancia? Suero El antiofídico. antídoto. El antídoto, exacto, o el suero antiofídico. ¿Ve que es bien facilito? Entonces ese es el antagonista. Ahora, hay antagonistas que son farmacológicos. Por ejemplo, si yo tengo un subtipo de receptor, yo tengo aquí un receptor beta,
Recuerden que beta 1 me va a aumentar la inotropía, ¿cierto? Y me va a aumentar la cronotropía. Cronotropía en el corazón. Si yo cojo un fármaco que en vez de estimularlo para que produzca esto, lo bloquee, ¿qué le pasa a la cronotropía y a la inotropía? Disminuye. Entonces, ¿será que esto es un fármaco antagonista? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, porque me va a bloquear, en este caso me va a bloquear a este receptor. Y al bloquearme a este receptor me va a producir una respuesta contraria. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo tengo un fármaco que actúa sobre alfa 1, supóngase que yo tengo un alfa 1 aquí, en el corazón. Yo lo estimulo. Un ejemplo, lo estimulo con adrenalina, que es un estimulante. Pues, luego voy a explicarles eso, así que no se vayan a preocupar, solamente estoy poniendo el ejemplo para que sepan lo del antagonismo. Yo tengo aquí la adrenalina y ella me estimula alfa 1, entonces muy probablemente la presión arterial me va a aumentar, ¿sí? Por el contrario, si yo bloqueo a alfa 1, ¿qué le pasaría a la presión arterial? Disminuye. Disminuye. Entonces, si yo tengo un fármaco que me bloquee a alfa 1, pues muy probablemente este fármaco que bloquea alfa 1 vendrá siendo un antagonista. Profe, una pregunta. Un antagonista fisiológico. ¿Listo? Dígame, mijo. Entonces el verapamilo sería un antagonista. Claro, porque el verapamilo bloquea, es un antagonista fisiológico. ¿Por qué? Porque me va a bloquear la excesiva entrada de calcio a nivel intracelular. La excesiva salida de calcio en el retículo sarcoplasma. Por eso el verapamilo es un antihipertensivo. ¿Está claro? Sí, señor. ¿Y de qué forma? Fisiológico. ¿Por qué? Porque él bloquea la salida excesiva de calcio